Gloria al Señor. Damos gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos estar una vez más aquí con todos y cada uno de ustedes, nuestros muy queridos hermanos, nuestros muy estimados amigos. Reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, por quien estamos en esta gracia, por medio del cual tenemos acceso al trono del Dios omnipotente para alcanzar el oportuno socorro para nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha bendecido. Ha sido muy bueno el Señor con nosotros. Por eso al Señor sea toda la gloria, sea toda la honra, sea toda la alabanza, sea la adoración para Él. Amados hermanos, quiero invitarles para que le demos una palabra de oración, una oración de gratitud al Señor por todos los favores que nos ha permitido. Y también quisiera que presentáramos a todos los enfermos, pastores, hermanos, familiares de hermanos, vecinos que puedan estar atravesando un momento difícil en su salud. Vamos a orar por ellos. Ahí pues incluiremos a mi querida hermana que está hospitalizada en la ciudad de Bogotá. Y también a un pastor amigo que también en las horas de la tarde fue remitido a un centro hospitalario, no de la ciudad de Cúcuta, pero vamos a orar por él para que el Señor se glorifique. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, te adoramos, te bendecimos, te damos muchísimas gracias por tus favores y por tus misericordias, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido, porque hasta aquí tú has sido propicio, Dios mío, a todas y cada una de nuestras necesidades. Tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino que tú nos has bendecido conforme a la muchedumbre y las riquezas de tus bondades y piedades. Señor, gracias por el sustento, por la provisión, por la salud, por la paz que tú nos das, por el gozo de la salvación. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias quiero darte porque nuevas han sido cada mañana tus misericordias. Señor, quiero presentarte en este momento a tantas personas que están convalecientes, Señor, que están postrados en una cama, sea en su casa, en el hospital, aquellos que a pesar de las múltiples dolencias están cumpliendo con sus labores, Señor, de responsabilidad familiar, del sustento, cumpliendo un compromiso laboral. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por todo el cuerpo de tu iglesia, Señor, que tú has permitido que haya sido afectado por esta pandemia, Señor. Te pido por favor que tengas misericordia de todos los pastores, los hermanos, colaboradores, familiares de nuestros hermanos. Por favor, tenga misericordia. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor. Te presento, Señor, a mi hermana también para que tú sigas obrando en ella, tú la restaures y la sanes por el poder de tu palabra. Mira a los familiares, hermanos, amigos de los miembros de la iglesia y aquellos que están participando de este culto, que también piden por ellos. Por favor, atiende esta oración. Señor, llévate todo malestar, toda dolencia, todo aquello que quiera afectar la salud, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llévatelo, Padre mío, por el poder de tu palabra. Señor de los cielos y de la tierra, sé propicio conforme tu gran amor, conforme la abundancia de tu poder. Sana a los enfermos, Señor, bendice tu pueblo, provee para tu pueblo, Señor, provee, Señor, extiende tu mano y bendice Colombia, Señor. Salva Colombia, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, te lo pido, mi Señor. Padre mío, por favor, también te presento en este momento mi vida y la vida de todos y cada uno de mis hermanos que ya se han conectado y los que se conectarán con este culto de enseñanza.
Te pido, mi Señor, que por favor obres en nuestras vidas conforme tu gran misericordia. Señor, te pido que me concedas tu sabiduría, tu limpieza, tu gracia, tu autoridad, la revelación de tu palabra para poder exponerla a tu iglesia. Señor, yo no conozco sus necesidades, pero tú sí. Por favor, glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra de una manera poderosa y especial, Señor. Tenga piedad, mi Señor, tenga piedad. Y ministranos, Señor, edifícanos y bendícenos para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis amados, quiero, antes de que leamos la palabra del Señor, quiero saludar a los hermanos que estaban ahí atentos. Bueno, tuvimos un pequeño percance que, pues, uno no quisiera, pero siempre hay cosas que pasan con esto de los medios. No quería funcionar la cámara, entonces tocó reiniciar y por eso nos demoramos unos minuticos. Pero bueno, aquí estamos, gracias al Señor por su infinita misericordia, porque nos permite estar nuevamente aquí conectados con ustedes a través de estos medios. Saludamos a nuestra hermana Mildred Ortiz, Marina Ortiz, a sus esposos, a sus hijos, también a nuestro hermano Alfonso Suárez, su familia, nuestro hermano José Barón, a toda la familia ya que se reúne para ver el culto en Paso de los Ríos. El Señor le bendiga grandemente. También saludamos a nuestro hermano Richard Vanilla, a su familia, a nuestra hermana Yolimar Rincón, a sus muchachos. El Señor les bendiga abundantemente conforme sus riquezas en gloria. Y a todos los demás hermanos que puedan estar conectados, que no reportan sintonía, el Señor les bendiga grandemente. Quisiera, amados hermanos, antes de leer la palabra también, pues participarles la gran bendición que ya podemos decir que está más cerca. A Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo Cantillo, que hace reporte. Está más cerca la oportunidad de volver a reunirnos para rendirle culto a Dios en el templo. Y pues debemos ser conscientes de que no va a ser como antes se hacía normalmente. Debemos recordar, y por eso quiero hacer énfasis en esto, en estos días previos, la responsabilidad que tenemos en todo. Recuerde que la Biblia dice que somos cartas leídas. Se habla mucho del desorden, del incumplimiento a las normas, pero nosotros, al ser una entidad legalmente constituida y pues observada por las autoridades competentes, nosotros debemos también marcar la pauta como ciudadanos. Entonces, debemos recordar que el templo se va a abrir, pero no se va a abrir para el público en general, porque va a haber una restricción de personas que puedan participar del culto, también una restricción en cuanto a la salubridad, personas que tengan un poquito de temperatura, o sea, bajo más del límite que está preestablecido, no puede entrar, no debe entrar. Asimismo, las personas que tengan alguna sintomatología gripal, es más conveniente que por favor se quede en casa hasta que se recupere, porque se va a llevar de todas maneras un control. Y cualquier cosa ahí van a venir a buscar, y entonces es mejor evitar inconvenientes. También pues saber que la persona que está encargada, pues como ujier, llamémoslo, tendrá la responsabilidad y la autoridad de ir marcando el orden, mantener el espacio. Habrá que hacerse la limpieza como en cualquier parte, como en cualquier establecimiento público que usted llega, le toman la temperatura, a muchos le toman los datos, además le hacen limpieza en las manos, en los pies, su tapaboca que no puede faltar, y tan pronto entre al templo, pues se ubicará en la silla correspondiente y se quedará ahí. Lo ideal es que, como vamos a tener ese tiempo propicio, lo aprovechemos de la mejor manera y vayamos ahí sin aglomeraciones tanto ni en la salida ni en la entrada,
y así daremos buen ejemplo y nos cuidaremos de cualquier percance y Dios nos va a ayudar para que poco a poco todas las cosas vuelvan a su normalidad. Esto debemos entenderlo, no debemos rasgarnos las vestiduras, porque eso es un procedimiento normal de la situación que estamos atravesando y yo pienso que eso en nada va a alterar nuestra fe. O sea, si uno va a ir al templo a buscar a Dios, pues nada ni nadie le debe a uno interferir para tener ese encuentro con el Señor. Así que mis amados hermanos, dichas estas cosas, quiero invitarles por favor a que abramos las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos y vamos a hacerlo en el capítulo 28. Hechos capítulo 28. Versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa digna de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de ella, contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Amén. En esta noche vamos a dar el cierre de este estudio que hemos venido desarrollando por un buen tiempo del libro de los Hechos. Hemos estado estudiándolo porque es importante conocer cómo fue el comienzo del proyecto divino de la iglesia. Y como miraremos, o usted que ha leído la palabra también, este libro es uno de los libros que no concluye con un amén. Es decir, los protagonistas en cada tiempo, en cada generación van cambiando, pero el inspirador, el agente, llamémoslo ahí, oculto tras bambalinas, que se llama el Espíritu Santo de Dios, sigue vigente. En este tiempo Dios quiere contar con nosotros, o Dios cuenta con nosotros, para Él hacer sus obras, para Él manifestar su poder. ¿Qué espera de nosotros? Que nos dispongamos, que nosotros podamos tener, amados hermanos, esa disposición de hacer su voluntad, de agradarle y de servirle. Así que hoy vamos a mirar este capítulo 28 desde esa óptica, de cómo un hombre de Dios fue capaz de terminar su carrera de la mejor manera. Entonces vamos, amados hermanos, a continuar. Como primera medida podemos decir que hemos llegado al fin de este emocionante libro. La verdad es que cuando uno estudia el libro de los Hechos, se inspira en permitirle a Dios que haga cosas grandes, porque el Señor no ha cambiado. El Señor no ha cambiado de ninguna manera. Ahora, podemos ver que lo que el Señor le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, se llevó a cabo.
El Señor le dijo, y vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Señor, a través de este libro de los Hechos, mire que ya el apóstol Pablo está en Roma y tuvo sus deseos de ir hasta Tarsis, lo que ahorita es España. Tanto Pedro como Pablo podemos decir que llegaron a ser los principales protagonistas de este precioso libro, que está inconcluso. Les decía hace un momento que todavía el Señor quiere seguir obrando de una manera poderosa. Entonces, para ubicarnos, amados hermanos, debemos partir de acá. Recuerde que el capítulo 27 terminó con el naufragio en la isla de Malta. Ahí, como miraremos, o de pronto usted también ha leído, y le invito para que lea este capítulo, ellos estuvieron un tiempo ahí y luego en una nave alejandrina parten hacia Roma, hacen una estancia en Siracusa, luego ya en la península en Regio, y luego siguen avanzando hasta Puteoli, las Tres Tabernas y por último por la Vía Apia en Roma. Entonces, este mapa nos muestra cómo este último viaje, le tocó pues sufrir bastante las inclemencias del temporal, de lo que miramos en la enseñanza pasada del Euroclidón. Pero Pablo supo esperar, Pablo supo confortarse en medio de las tribulaciones y creer en el Señor. Entonces, vamos a mirar qué pasó en Malta. Vamos a mirar qué pasó en Malta. En Malta, los estudiosos dicen que era una isla de mucha influencia fenicia, por lo tanto, su dialecto no era el griego, era el de los fenicios. Entonces, vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 10 los pormenores que pasó en esa isla de Malta. Ya ninguno pereció con el naufragio, y dice la palabra en el versículo 2 que los naturales los trataron con no poca humanidad. Eso es una de las características del escritor Lucas. Decir, por ejemplo, una discusión no pequeña, para no decir grande. Lo mismo aquí dice, nos trataron con no poca, o sea, con abundante humanidad. Y se dieron cuenta, amados hermanos, de la situación, del naufragio que tenían. Y ellos no, o sea, en ningún momento los desecharon y los despreciaron, sino les brindaron el auxilio, les brindaron el apoyo. Recordemos que era una gran cantidad de personas. El capítulo 27 nos daba el número 256 tripulantes. Entonces, la escena, amados hermanos, nos presenta aquí algo muy especial. Y es que el versículo 2 y 3 dice, y los naturales, en el griego aparece el término bárbaro, pero es que los griegos consideraban bárbaros a los que no hablaran griego. Así como los judíos consideraban a los no judíos gentiles. Era de pronto un término despectivo, pero aquí hace referencia a no que fuera una comunidad peligrosa, sino era por la cuestión del lenguaje. Pero aquí dice el versículo 2, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Aquí vamos, amados hermanos, vemos algo muy importante. Y es que Pablo nos deja una gran enseñanza de humildad y servicio. Pues, hermano, hagámonos a la idea.
ellos acaban de sufrir un naufragio. Ellos venían agotados. Recuerde que ellos duraron 14 días en una tempestad terrible. O sea, venían con muchas cargas. Pero el apóstol Pablo tenía paz porque él había entendido que aún en medio de la peor dificultad podía tener comunión con Dios y Dios lo había visitado y Dios le había confirmado que no iba a haber ninguna pérdida de vida. Y a pesar de que era reconocido como un hombre de Dios, como un gran apóstol, sin embargo, esas, bueno, llamémoslo grandezas que el Señor le había permitido por causa del ministerio que le había dado, en ningún momento le impidió colaborar para las necesidades puntuales del momento. Vemos que los naturales, los nativos, preparan un fuego, pero al parecer está cayendo una lluvia recia y además está haciendo frío. Él no se queda inmóvil o por allá esperando que le hagan pompa, porque de hecho él era un preso más. Pero también hay personas que pueden ver una necesidad y a mí no me han llamado, a mí no me han llamado. Por ejemplo, en los templos hay muchas necesidades, siempre habrá necesidades. Por ejemplo, uy, pero estas sillas están como viejas, deberían comprar nuevas. La expresión debería decir, si yo veo una necesidad, ¿en qué puedo yo apoyar para que esto cambie? Esa es una actitud que al Señor le agrada. Y mire de que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, sin que nadie lo mandara, él se fue a recoger ramas secas, buscó, porque necesitaban avivar el fuego. Y llevaron, él llevó, pero dentro de las ramas que él llevaba venía una víbora, venía un peligro. Y tan pronto como sintió el fuego, pues saltó y se le prendió de la mano y lo mordió. O sea, el apóstol Pablo estaba haciendo una labor solidaria para el bien común, porque esa era su esencia. Él no dijo, vayan, sino que él también, hermano. Es una bendición, por ejemplo, que tanto en el hogar como también en las congregaciones, en el caso, eh, hay muchos hermanos que quieren impedir que en un momento dado se pueda colaborar. Eso es notable y eso es darle honor, pero yo me refiero a la actitud, a la actitud. Si no hay, alguien debe hacerlo. Y ese alguien puede ser cualquiera, cualquiera. Señor Jesucristo nos dejó esa enseñanza, el apóstol Pablo la aplicó muy bien en su vida, que el Señor le lavó los pies a los discípulos, en ejemplo de humildad, de servicio. Pablo va como preso, viene de un naufragio, está preso injustamente, pero él no se llena de resentimiento, él no está... No, él simplemente sigue con su mentalidad. Yo soy un servidor de Cristo. Yo puedo servir en cualquier lugar donde el Señor me permita llegar. Qué ejemplo tan maravilloso nos permite aquí recibir el apóstol Pablo. Ahora bien, aquí también vemos algo que es una situación muy común. Y es que los juicios a priori son una característica del ser humano. Porque vemos que los nativos, en el versículo 4 dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. O sea, ellos dijeron, no, si este hombre escapó de la tormenta que había en el mar y lo picó la víbora, no, eso es un delincuente terrible que la justicia le está persiguiendo por tierra y mar. Y si hubiera aire también, un chulo lo agarraría. Pero,
les decía que esto es una situación de la naturaleza humana. Nosotros somos muy dados a mirar algo y no quedarnos preguntando, ¿será esto como objetivamente, sino de una vez? Esto es por esto, esto es por aquello, esto es por lo otro. Casi nosotros somos así, el ser humano somos así. Que no conviene porque debemos ir mejorando. Pero en 2 Samuel capítulo 12 tenemos el ejemplo de David. El profeta Natán va y le pregunta y le comenta una historia. Mira, imagínense que vino un hombre eh, que tenía una sola corderita, pero vivía cerca a un hombre rico, tenía muchas ovejas. Y resulta que vino alguien de camino del rico y este no mató ninguna de sus ovejitas, sino le comió la del vecino, que era la única. Y de una vez, sin mediar más palabras, se encendió y le dijo, ese merece, mejor dicho, el juicio. Tiene que pagar 4 tantos y la muerte, mejor dicho, un juicio supremamente severo. Cuando terminó de hablar, el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y tú mismo diste tu sentencia. Porque es muy fácil cuando nosotros juzgamos a los demás. Pero no se nos debe olvidar que esos juicios casi siempre tienen el efecto boomerang, vuelven para nosotros. Al Señor Jesucristo le pasó lo mismo. Van de camino y ven en Juan capítulo 9 a un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, Señor, este o sus padres? O sea, según ellos tenían el pensamiento de que algo habían hecho para merecer tanta calamidad. Por eso está ahí prácticamente en la mitad de la Biblia, el Antiguo Testamento, es el libro de Eclesiastés, donde no es un libro que dé muchas recomendaciones espirituales, es un libro que es como ¿cómo lo podemos decir? Como ese botoncito, ese orificio de escape de una olla a presión. Es donde usted encuentra muchas cosas a veces incomprensibles, pero que existen, son reales. Y esto nos invita a nosotros, amados hermanos, a no juzgar a priori. Hablaba en días pasados con un pastor que ya tiene sus años. Y él me decía, uno de los peores errores que uno comete como pastor o como miembro antiguo es el maltrato a la niñez y a la adolescencia. Queremos que, y en especial no conocidos de uno, ¿no? Queremos que los hijos de los hermanos sean, mejor dicho, los que más quietos se portan en el culto, los que no se mueven. Los de nosotros, es que él es así, pero los otros no, hágale favor y queda quieto. De por sí ya hay un error. Pero el problema es cuando, y esto que estoy diciendo no es como siendo laxo en el sentido de que el templo le puede permitir o que se debe dejar que los hijos y los niños y los adolescentes hagan lo que quieran. No, porque el templo es un lugar de respeto, porque es la casa de Dios. Me estoy refiriendo a la actitud. No podemos esperar que un niño se porte igual que un adulto, y menos o un joven se porte igual que un adulto, y menos si ese joven no ha tenido esa experiencia personal con Dios. Puede que sea hijo de creyentes, pero si ese hijo no ha tenido esa experiencia con Dios, no va a experimentar lo que siente aquel adulto que sí la ha tenido. Y entonces él me decía, no, porque es que imagínense, yo era bastante drástico y hasta rudo con los niños y resulta que los niños van creciendo. Y esos niños se vuelven adolescentes, luego jóvenes y cuando menos se da cuenta son adultos. Y esos adultos, ya usted, ese niño que de pronto le dice, estás quieto, chino cansón. Y resulta que después con el tiempo llega a ser hasta una persona más grande y después Dios permite que hasta termine siendo una de las
de los canales de bendición y de sustento mío. Entonces, si yo juzgo de una forma indebida, me estoy cerrando las puertas yo mismo. Me estoy sacando yo mismo. Me estoy afectando yo mismo. Y esto lo vemos acá en este capítulo 28. Juzgaron mal a Pablo. Juzgaron mal a Pablo porque lo trataron como homicida. Nosotros debemos, amados hermanos, cuidarnos de estas cosas porque de una o de otra manera siempre afecta. Ahora, como Dios no pierde oportunidad, amados hermanos, el Señor es tan bueno, Él es tan maravilloso. El Señor siempre saca provecho de todo. El Señor usó el milagro de la víbora para mostrar a su siervo, para exhibirlo. Y que así se fuera notorio el poder del Evangelio en esa isla. Amados hermanos, mire que dice la palabra que la gente, ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto, pero cuando esperaron mucho y vieron que nada le venía, entonces ya dijeron, no, este no es un homicida, este es un Dios. Porque nosotros somos así, hermanos. Nosotros somos así. Mire, por ejemplo, independientemente, uno sabe que cada persona, todos nosotros tenemos cualidades, virtudes y defectos. Y desde el punto de vista operacional, nosotros tenemos aciertos y desaciertos. Tomamos decisiones buenas y incorrectas, errores. Producimos beneficios, pero también consecuencias. Eso es inevitable, amados hermanos. Pero mire cómo el ser humano es así. El Señor Jesucristo le pasó. El Señor Jesucristo, cuando iba entrando, gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, tiraban sus túnicas, colocaban palmas para que pasase el Señor. Llegó el Rey. Pero días después estaban gritando a un solo vocerío, crucifíquelo, mátenlo y suéltenos a Barrabás. Mire, la situación compleja que está padeciendo nuestra patria. Hace algunos años, la historia lo puede decir, eso es Vox Populi, nuestro país estaba inmerso en un conflicto inclemente interno, terrible, donde era supremamente insostenible la autoridad. Llegó un presidente que Dios lo usó, porque no vamos a darle la gloria al hombre, Dios lo usó en su momento para estabilizar a Colombia y darle un empuje. Antes, durante y después siempre ha sido muy perseguido y hoy está en la palestra pública. Muchas personas no miran sino los defectos y bueno, terrible eso. Esos que quizás antes fueron sus colaboradores, hoy son sus peores detractores. Y la gente dirá, pero ¿por qué pasa eso? El ser humano es así. Hermano, nosotros como pastores, uno no sabe realmente qué puedan decir los creyentes. Ese que de pronto un día le palmea a uno la mano, en la casa puede estar hablando solamente de los errores. No estoy diciendo que pueda decir mentiras, o algunas veces eso solamente lo sabe Dios. Pero me refiero es que nosotros somos tan volátiles que hoy estamos ensalzando a alguien. Es el mejor, es el único, es la esperanza. Pasado mañana le vemos un defecto y decimos es lo peor que ha podido parecer. Mejor dicho, eso es un aborto, eso es algo que, uy, no, de la misma persona. Entonces, Dios, que es tan bueno, Él saca provecho aún de esas situaciones de nuestra naturaleza caída. Porque mire que ellos que primero decían, es un homicida, pero como no se murió, dijeron, no, es un Dios. El apóstol Pablo, que aprendió a ser ecuánime y equilibrado, pues no se dejó ni afectar ni por los improperios, las injurias y las calumnias, pero tampoco por las adulaciones y la salamería. Que ambas cosas son peligrosas.
Más bien sí utilizó correctamente esa oportunidad para predicar a Cristo. Porque la palabra del Señor dice de que en esa isla había un hombre que era el hijo de una persona muy influyente, que estaba postrada en cama con fiebre y disentería, o sea, una diarrea muy terrible. Y, y él fue, el apóstol Pablo fue, oró por él, lo sanó. Y dice que cuando la gente vio todo eso, empezaron a traerle los enfermos y el Señor los sanaba. Y claro, aunque la Biblia no dice eh, textualmente que el apóstol Pablo predicó el evangelio, pero hermanos, es muy lógico, hay cosas muy lógicas que podemos entender cómo la gente se le acercaba con esa confianza, porque no solamente el apóstol Pablo predicaba de labios, sino con sus hechos, y Dios lo honró tremendamente, lo respaldó de una manera muy poderosa. Por eso es que Dios siempre puede usar cualquier circunstancia. Nosotros quisiéramos que las puertas que el Señor nos abre en un lugar siempre fuera porque nos reciben bien, bienvenido. Claro, estábamos esperando. Tuve un sueño ayer que venían unos ángeles y venían así, son ustedes bienvenidos. Mire, aquí están para que una vez arranquen. Esta es la casa para que empiecen los cultos. Mi familia somos 20, todos nos vamos a entregar al Señor. Eso sería una maravilla. Pero la verdad es que muchas veces, por no decir que la mayoría de las veces no surge así, porque hay una oposición del enemigo para que la gente no conozca al Señor. Entonces Dios permite muchas enfermedades, tropiezos, aún personas endemoniadas para que busquen al Hijo de Dios, a la hija de Dios. Y así el Evangelio se sigue manifestando y glorificando el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Mire que ahí está en Hechos capítulo 9 el caso de Dorcas. El Señor la sanó a través del apóstol Pedro y eso fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor por un milagro. Pero ese milagro vino porque previo hubo una calamidad, previo hubo un momento difícil, previo hubo un momento de tristeza. Pero Dios puede cambiar, como dice el Salmo, nuestra tristeza en gozo. Miremos qué más podemos encontrar aquí. Bueno, vamos ahora del versículo 11 en adelante, lo que habla de Pablo en Roma. Entonces, ahí el texto nos dice que Pablo estuvo, bueno, todos estuvieron 3 meses ahí en Malta hasta que llegó una nave alejandrina que tenía por enseña Cástor y Pules, que eran dos de los gemelos de las divinidades más comunes. Y ellos se embarcaron ahí. Y dice el texto, versículo 12, que llegaron a Siracusa, ya estuvieron 3 días, luego llegaron a Regio, al otro día llegaron a Puteoli, y dice, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos 7 días y luego fuimos a Roma. Luego dice el versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos, o sea de Roma, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Amados hermanos, Pablo llega a Roma como un conquistador, como un guerrero. Dios le permite esa honra. Mire que dice la palabra que los hermanos de Roma salieron hasta bien lejos de la ciudad a esperarlo. Pablo llegó en condición de prisionero, pero para la iglesia era un embajador del cielo. No importaba las cadenas, porque al fin de cuentas la iglesia nunca ha sido beneficiada de los honores del Estado, no, ni del mundo, no. El Señor dijo, a mí me persiguieron, a usted lo van a perseguir también. Entonces, mire que el apóstol Pablo llega siendo ovacionado. Esto pues le dio ánimo, esto le ayudó al apóstol, porque es que, amados hermanos, no hay mayor motivación para un líder que en momentos adversos, que en los momentos difíciles que todo líder pasamos, uno encuentre un grupo de colaboradores, un grupo que esté ahí, no solamente de palabras, sino de hecho ahí diciéndole,
Estamos con usted y vamos a salir adelante. El proyecto va a continuar. Porque el apóstol Pablo está llegando como un preso por causa del evangelio. Pero él obviamente llevaba muchos días y él se siente solo. Él no quería terminar su carrera así. Pero él llega y mire que Dios, que conoce todo, le prepara una comitiva. Y precisamente el apóstol Pablo, él testifica, por ejemplo, dando relevancia a este concepto de lo trascendental que en un momento dado es en los colaboradores. Miren lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Es decir, el apóstol Pablo reconocía que la presencia de los hermanos, de los colaboradores, es de mucho valor. Es inevitable que un líder no tenga oposición. Es inevitable. Como dijo el Señor, es imposible que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. O sea, mire que el mismo Señor Jesucristo tuvo opositores, tuvo traidores dentro de sus líderes. Y alguien dirá, por eso entonces yo estoy cumpliendo un plan profético. Sí, pero es que mire cuál ha sido el fin de todos los rebeldes. No ha sido de la mejor manera. Es mejor ser de los fieles, ahí en los que se procura llevar la senda del Señor. Pero, hermanos, mire que al Señor Jesucristo, al apóstol Pablo, y a lo largo vemos al rey David, a tantos otros que han pasado momentos difíciles, pero esos pocos o aquellos en los que ha como depositado su confianza, qué bueno es saber que estén ahí. Y no qué terrible que cuando lo ven de pronto pasando el momento difícil, el momento adverso, entonces dice, ahora sí me la voy a vengar, ahora sí lo voy a botar y lo voy a dejar solo para que aprenda. O sea, ¿qué es lo que hay en el corazón? El apóstol Pablo, él era un humano como cualquiera de nosotros. Él había sufrido muchas traiciones, muchas situaciones, y obviamente estaba sintiéndose solo. Pero mire cómo Dios usó la presencia de aquellos hermanos que vinieron a recibirle. Amén. Quizás no para, hermano, como muchos piensan, ay, no, eso, que mire a ver, que mire a ver cómo se defiende. No, sino con el ánimo de decirle aquí estamos, no para idolatrarlo, que eso no está bien, ni ensalzarlo y llevarlo en hombros y montarlo en el carro de bomberos. Llegó el misionero. No, porque eso ya es de otra tinta. No, estamos hablando es de esa compañía, de ese complemento que en un momento dado es necesario para seguir desarrollando los planes del Señor. Entonces, qué bueno, amados hermanos, es que nosotros podamos ser, porque todos estamos bajo autoridad, todos, absolutamente todos, que nosotros podamos ser de bendición para nuestros líderes, que podamos ser de apoyo, que ellos puedan contar con nosotros, que no seamos problemas, sino más bien refrigerio. Eso lo podemos determinar nosotros. Ahora, amados hermanos, el apóstol Pablo, después de que ya, versículo 17 que leímos al iniciar, ya nos muestra que ya está en Roma. El apóstol Pablo mantuvo un método y es que fue a anunciar primero a los judíos el evangelio, como el Señor lo había enseñado. Es primero necesario ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero me llama la atención algo, amados hermanos, y es que el apóstol Pablo manda llamar a los principales judíos que estaban en Roma. Y él les expone y él les dice, mire, yo estoy preso por causa de la promesa de Dios a Israel, de las promesas de Dios a Israel. Esa es mi convicción.
Yo no he hecho nada malo, no he estado ni contra las costumbres, ni contra el pueblo, ni nada, ni siquiera contra los romanos, no. Simplemente que estoy creyendo en las promesas de Dios y ya se han hecho realidad en Cristo Jesús y ellos no lo quieren aceptar. Y por eso estoy preso. Amados hermanos, el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 1, versículo 11, la Biblia nos muestra, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, esto es algo terrible, terrible. Y el mismo apóstol Pablo, testificándole a los filipenses, perdón, en el capítulo 3, el versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Amados hermanos, aquí hay algo muy bonito, muy precioso que nos muestra la palabra en el apóstol Pablo, que es una enseñanza para nosotros. El apóstol Pablo estaba siendo preso por las denuncias y las maquinaciones de los judíos que no creían en el mensaje que él predicaba. Él, mire cómo le cambió la vida de parte de Dios cuando lo saca del fariseísmo, del judaísmo, y lo hace un paladín del evangelio. Pero desde ese mismo momento, aquellos con quienes compartía se tornaron sus peores enemigos. Pero aún así, amados hermanos, aún así, el apóstol Pablo nunca vemos que en él hubiese un remordimiento, que hubiese un rencor, un resentimiento. Nunca, jamás. Y eso, amados hermanos, es algo muy maravilloso. Si nosotros vemos, amados hermanos, el apóstol Pablo tuvo muchas limitaciones, mas su amor por el Señor y su esfuerzo por el ministerio siempre fue total. Por eso vemos que aún estando preso, dice ahí la palabra que les enseñaba y él se esforzaba por convencerles que Cristo estaba profetizado tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Pero dice que ellos no le creían. Ellos no le creían. Quiero leerles precisamente, o mostrarles más bien, lo que dice Romanos capítulo 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley de Dios, porque el fin de la ley de Cristo, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, mis amados hermanos, aquí tenemos algo tan especial que realmente es muy contradictorio. Y lo quiero mostrar en esta expresión. Los judíos una vez más rechazan el evangelio. Y a pesar de eso, el apóstol Pablo siguió predicándoles. Amados hermanos, qué enseñanza tan maravillosa. Nosotros no fuimos llamados a convencer ni a convertir a nadie porque no lo podemos hacer.
La Biblia dice que el que convence se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿A qué fuimos llamados entonces nosotros? A predicar la palabra. A predicar. A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, nunca hay vacaciones para la predicación del Evangelio. Quizás hay momentos, no todo el tiempo puede estar predicando, o se podrá estar predicando en un altar, pero es que la predicación del Evangelio es total, es en todo momento, en toda circunstancia, de palabra y de hecho. ¿Qué nos da de ejemplo aquí el apóstol Pablo? Número uno, que el apóstol Pablo fue consciente siempre del llamamiento que le había hecho el Señor y él siempre procuró testificar de Cristo y en especial empezando por los judíos. O sea, a donde quiera que llegara el apóstol Pablo, él lo primero que preguntaba y verificaba era si había judíos para hablarles de Cristo, para hablarles de Cristo. ¿Esto recibió algún beneficio? En su gran mayoría no, fue negativo. A él, recordemos, hermano, lo torturaron, lo quisieron matar, lo persiguieron. Hermano, mire dónde está en Roma ya, por esto. Pero en su corazón no había rencor. En su corazón, él no lo vemos hablando mal. Y mira, vamos, hermano, lo que dice ahí en Romanos. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación. Y el apóstol Pablo es consciente que ellos tienen celo de Dios, pero no coherente al conocimiento de Dios, sino bajo una espesa nube de religiosidad. Hermanos, mire cuántas personas hoy se rebelan contra su autoridad. Se rebelan. ¿Y qué es lo primero que hacen? Salir a mostrar los defectos de quien fue su mentor. Salir a mostrar los defectos que, repito, todos nosotros tenemos errores. Como persona, yo como padre, como esposo, como hijo, como pastor, como ciudadano, cometo errores. Claro que sí, yo no soy infalible, yo no soy Dios. Pero una cosa es cometer error y otra cosa es estar equivocado, estar errado. Todos tenemos que tener esa claridad. Pero mire la actitud de tantas personas que a lo largo de la historia se han revelado. ¿Qué es lo primero que salen haciendo? Para ganar adeptos, echarle tierra, echarle suciedades. Amén. Mire que ya empezamos campaña prácticamente preelectoral y ya empiezan los noticieros, las redes a jugar, a ver a cuál le echa más agua sucia, a cuál le conviene más. Terrible. O sea, no es algo honesto, no es una competencia de que el que mejor tenga proyectos, sino es a cuál se le puede echar más tierra porque no nos conviene para el negocio. Dios tenga misericordia. Todo eso la Biblia lo advierte. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos detenido en predicarle el Evangelio a alguien porque nos persigue, porque nos hace daño, porque nos ofende, porque nos ha causado múltiples tropiezos y nosotros queremos desplazar a Dios y nos colocamos como jueces? Ese ya no merece que le predique mal el Evangelio. Se lo carga el diablo. Repito, no debemos confundir en convertir a predicar. Yo no puedo obligar a nadie a convertirse a Cristo. No, es responsabilidad de cada quien. Pero mi responsabilidad, por ejemplo, si una persona, uno le habla de Cristo y dicen, yo no quiero eso. Eso no. Eso es para ustedes que son fanáticos, pero yo no. Yo lo que quiero es tener plata. Entonces, la fácil es decir, pues que se lo cargue el diablo y yo me voy. Pero de todas maneras, se debe seguir predicando el Evangelio. Hay que esperar en la respuesta de Dios. O sea, yo no sé quién va a ser sensible al Evangelio. Eso lo maneja Dios. Pero mi responsabilidad y mi compromiso con el Señor es predicar, no dejarme cargar. Hermano, ¿qué tal uno como pastor estuviese cargado, hermano, uno que le llegan tantas situaciones, comentarios? ¿Sabe que fulano dijo esto? ¿Sabe que sultano dijo esto usted? Y mire esto, y mire que lo otro. Hermano, usted se imagina donde uno se pusiera a cargarse con todas las cosas que uno escucha. Gente que le da a uno la mano y dice, hermano, pastor, yo, mejor dicho, si usted se va, yo me voy. Y muchas veces
son los que primero dirían, y Dios mío, lléveselo de aquí. Hermano, uno debe tratar de entender que somos humanos nosotros. La Biblia dice, si hay algún varón perfecto que no ofenda de palabra, eso es lo último, pero como no lo hay, y como usted y yo ofendemos de palabra, pues no nos demos de delicados cuando de pronto alguien nos rechace. Ay, deje de predicarme a Cristo. No, hay que seguirle predicando. Que no se ha convertido, que se ha vuelto peor, no importa, sigamos predicando. Que si esa persona se le acaba el tiempo de la misericordia y Dios lo corta, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Se fue al lugar que quería, se murió sin Cristo y se fue para el infierno. No tenemos ningún remordimiento, nada, porque le predicamos a Cristo. Ahora, ¿qué tal que Dios tenga misericordia y en los momentos finales le despierte esa conciencia y acepte el Evangelio? ¿A quién cree que va a recurrir? Por ejemplo, una persona que esté moribunda y que sienta la angustia de la muerte y el frío de la condenación. ¿A quién cree que va a pedir, por favor llámeme para que ore por mí? A ese que continuamente le ha predicado la palabra. A ese, venga, llámeme a fulano de tal, que yo he sido hasta, le he rechazado, le he tirado a la puerta, pero en él hay algo especial y yo quiero que lo ore por mí. Yo no me quiero morir sin arrepentirme. Hermano, por eso, mire qué ejemplo nos da el apóstol Pablo. Todo el daño que le habían hecho sus compatriotas, sus coterráneos, pero él no les guardaba rencor. Él les seguía predicando el evangelio. Él les seguía predicando el evangelio. Por eso, hermano, es tan de mal gusto, tan antiético, esas personas que se rebelan, y más esos incautos que siguen a un rebelde, a un divisionista, y aparentando que son los salvadores y que han dejado la quinta paila del infierno cuando horas antes era partícipe de él. O sea, apenas se salió se convirtió en la quinta paila del infierno. No, por favor. Y repito, hay gente tan incauta que le cree todas las mentiras. Hermanos, por favor, Dios nos ayude a actuar coherentemente. Hagamos lo que tenemos que hacer nosotros, predicar el Evangelio, tratar de vivir el Evangelio como a Dios le agrada, para testimonio a las naciones, para testimonio a los pueblos. Entonces, mire qué ejemplo tan maravilloso nos da el apóstol Pablo. No guardó rencor, pero tampoco se puso a hablar mal de ellos. Él lo que hacía era orar por ellos para que el Señor tuviera misericordia. Tampoco se quedó dedicándoles más tiempo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Como usted no quiere escuchar el Evangelio y allá me están llamando, nos vemos. Cuando me lo encuentre le voy a predicar, pero no me le voy a dedicar todo el tiempo aquí. Amén. Que también nos enseña el apóstol Pablo, porque hay personas que se le lleva predicando el evangelio años y hágale visitas a la casa, hágale cultos en la casa, ore y nunca cambia, ni nunca, y a todas horas lo ya, ay, mire que se me endemonió la nieta, se me endemonió y quiere que el pastor corra o que el hermano corra. ¿Y dónde está el amor de Dios? Mire, hace cuánto que estoy por acá y no me visitan. Pero por favor, ¿ha dado frutos? ¿Quiere realmente seguir el evangelio? ¿O simplemente quiere que la sombra del omnipotente le ampare mientras está en problema y después, como decía en estos días un pastor, quieren que el gobierno les dé becas, mejor dicho, beneficios para todo, subsidio de desempleo, subsidio de arriendo, subsidio de salud, subsidio de todo? ¿Pero para qué? Para irse a parrandear, que aún quieren que lo que tiene que ver con la salud, les patrocinen el aborto, les patrocinen toda esa cantidad de operaciones que no tienen nada que ver con la salud, sino con la vanidad. Para eso es que quieren. No, por eso cuando Cristo reine en la tierra en el milenio, por eso la Biblia dice que regirá las naciones con vara de hierro. Los que creen que el Señor es puro amor, ay, que Dios es amor y que Él tolera todo. No, Señor. El Señor va a haber una abundancia, una prosperidad, una cosa maravillosa. Pero el que delinque, la paga. El que peca, lo paga caro. No como en nuestros tiempos, que parece que se patrocinara más delinquir porque como que tiene mejores beneficios. No, con el Señor no va a ser así. El que la hace, la paga. Eso se llama justicia. Entonces, mire que el apóstol Pablo no se llenó de resentimientos, pero tampoco se quedó perdiendo el tiempo.
Él se fue a predicar y mire qué lindo es el Señor. Como los judíos no quisieron creer, el Señor le llevaba, usted se imagina ese avivamiento desde una cárcel, hermano. Yo recuerdo que hace algunos años había un hermano que Dios le había dado un ministerio de milagros y sanidades, muy bonito. Y él, pues no quería ir a la cárcel. Y resulta que Dios permitió que cayera preso. Y cuando llega allá, él me dice, yo sé que yo estoy aquí por rebelde, porque yo no atendía al Señor. El Señor me inquietaba y usted en algunas ocasiones fue y anunciaba en las confraternidades, necesitamos voluntarios. Y el Señor me decía, vaya que yo lo quiero usar allá. Y yo, no, para la cárcel, no, eso es muy feo, eso es muy duro y eso y lo otro. Y lo cierto fue que él entendió desde que entró, entendió, dijo, no, aquí, el Señor me metió aquí porque, porque él quería que yo viniera y no vine por las buenas, pues el Señor me trajo por las malas y aquí estoy. Y pastor, pues cuente conmigo y qué hay que hacer y bueno, entonces le dije, bueno, de todas maneras, ya que usted viene con ese deseo de servir, pues vamos a trabajar en el Señor, en la obra del Señor. En ese entonces no habían las dificultades de ingreso que hay ahorita. Era muy fácil entrar a visitar un interno. Ese hombre empezó pues a aprovechar el tiempo y le dije, bueno, aquí aprovecha el tiempo, aquí no le queda más tiempo a usted, sino, o sea, si quiere usted ayune, puede pasar días enteros en ayuno y ¿quién le dice algo? No tiene que salir a trabajar, si no quiere bajar a recibir el almuerzo, no baje ya. Bueno, él accedió y Dios lo empezó a honrar, hermano, Dios lo empezó a usar al punto que Dios empezó en las visitas, o sea, Dios le abrió espacio aún con los del patio. Eso eran todos los fines de semana, eran pequeñas campañas en ese patio. Y recuerdo que ya al tiempo había familiares de internos que llevaban enfermos, los metían a la cárcel para el culto, porque el Señor los sanaba. Y el Señor hacía milagros, hermano. El Señor sanaba. Recuerdo otro interno también que Dios empezó a buscar a Dios y aceptó el reto del Señor y Dios lo usaba aún, hermano, llamaban, mire, por favor, tengo fulano de tal que está gravemente enfermo y oraba y el Señor a la distancia, hermano, se glorificaba, porque es que Dios es todopoderoso, o sea, a Dios nada ni nadie lo puede detener. Hermano, recuerdo una ocasión de una joven que me llamó de la iglesia, que tenía una amiga que estaba, mejor dicho, endemoniada por ahí en una situación y estaba casi que corriendo peligro. Y por el celular, le dije, póngale el celular en el oído y pues vamos a orar a Dios para que el Señor tenga misericordia. Y el Señor se glorificó. El Señor libertó a esa joven, hermano, a la distancia y pudieron terminar su actividad sin ningún contratiempo, porque el Señor es todopoderoso, no soy yo. Yo sé que allá hay hermanos, personas que le sirven al Señor que me están viendo, que ustedes también, ustedes dicen, sí, sí, yo también he tenido experiencia, porque es que no es uno, hermano, es Dios. La gloria y la honra es para el Señor, solamente para Él. No debemos robarle la gloria al Señor. Entonces, mire, hermanos, el apóstol Pablo duró 2 años preso predicando el evangelio y la gente llegaba a que le predicaran el evangelio. Hermano, es que cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. ¿Y quién le dice al Señor que no? Nadie le puede decir al Señor, ay, no, yo como que no quiero esto. No, no, el Señor hace como Él quiera. Por eso, amados hermanos, qué bueno es que entendamos eso, que entendamos que a pesar de todas las situaciones que puedan pasar, el Señor quiere obrar. Amados hermanos, mire que finalizando la carta a los romanos, mire lo que el apóstol Pablo les dice ahí. Versículo 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe,
Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amados hermanos, mire que el apóstol Pablo reconoce que él simplemente estaba transmitiendo un misterio, un poder que está plasmado en las Escrituras. Y Dios le llevaba a la gente. Es el Señor el que obra maravillas y prodigios, amados hermanos. Hermanos, ahorita que Dios nos dará otra oportunidad de volver, aprovechemos el tiempo. Insto a los hermanos que están en plena comunión para que no bajemos la guardia, para que no nos desanimemos, sino que estemos conscientes, preparados. No es mentira ni es una muletilla. Cristo pronto viene por su iglesia. Pronto sonará la trompeta. Yo no voy a decir que será un año, que pasó mañana. No, no, eso solamente lo sabe Dios. Pero que nos haya haciendo así. Y a los hermanos que todavía no se han comprometido, que están ahí como entre dos aguas, por favor, ¿qué más va a esperar? Si Dios te salvó es porque cuenta contigo. Disponte para servir al Señor y vamos a predicar el Evangelio y a ganar almas para Cristo, no con nuestra palabra ni con nuestra fuerza, sino con la palabra del Evangelio y con el poder del Espíritu Santo. Pero Dios quiere seguir haciendo muchas cosas grandes, porque el Señor todavía sigue sentado en su trono. Podemos cerrar, amados hermanos, que esta imagen algunos la han colocado como el apóstol Pablo preso se ganó a un gran discípulo que se llama Filemón, Onésimo, perdón. Y ahí le está escribiendo la carta a Filemón, una de las cartas que están ahí. Y ese que era inútil, el Señor lo hizo útil precisamente en la cárcel. En la cárcel, amados hermanos, Dios está obrando muchas maravillas. Seguirá obrando. Y mire cómo testifica el apóstol Pablo, finalizando esta segunda carta a Timoteo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, hagamos lo que nos corresponde hacer a nosotros. El libro de los Hechos todavía se sigue escribiendo. Dios quiere usar a esta generación. Es nuestro tiempo. El poder del Espíritu Santo todavía sigue vigente. Todavía el Señor quiere sanar. Todavía el Señor quiere liberar. Todavía el Señor quiere bautizar en Espíritu Santo y fuego. Todavía el Señor habla en profecía. Sí, aunque hay muchas falsas profecías. Y mejor dicho, y ahorita con esto de las redes hay muchísimas. Pero el Señor sigue obrando milagros. El Señor sigue haciendo maravillas. ¿Y con quién? Con usted y conmigo las quiere hacer el Señor. Dispongámonos, amados hermanos. No vivamos del pasado. Ay, lástima que ya no está Gigi Ávila. Ay, ay. Y yo no escucho sino a Gigi Ávila. Ay, Gigi, Gigi. Sí, pero Gigi ya pasó a la historia. Nos dejó el ejemplo. ¿Y quién estará dispuesto para que el Señor mire a un siervo o una sierva y diga, le entrego el manto? Tome, en esta generación, ve, haz milagros en mi nombre. Ve, echa fuera demonios en mi nombre. Ve, predica a las naciones, conmueve los reinos como Jorge Rasky. Ve, restaura obra como Licemio Ortiz. Ellos ya no están. Su tiempo pasó, pero el Dios de ellos sigue sentado en su trono. La unción del Espíritu Santo sigue fluyendo. Hermanos, Dios está ahí. El Señor prometió hacer cosas grandes en estos últimos tiempos. ¿Estamos dispuestos para ello? ¿Le seguimos diciendo, Señor, cuenta conmigo? O quizás muchos están diciendo, no. Yo lo que quiero es que el Señor me prospere, me regale una empresita bien grande y después otra más grande, pero ya eso no. Bueno, a algunos Dios les permitirá eso, pero me dirijo a usted, que usted sabe que Dios te tiene escogido, que te ha puesto los ojos para usarte grandemente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos disponiéndonos o estamos esperando que venga un ángel del cielo y nos diga con nombre propio, te necesito? No, hermano, no. Dios confirma en el corazón. No vivamos de que si Dios no me habla, entonces yo no avanzo porque eso se torna peligroso. Hay cosas muy claras que el Señor coloca en el corazón y la confirma en su palabra, como esta de servir al Señor.
Amados hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a orar. Bueno, antes de orar, pues vamos a saludar a algunos hermanos que entraron en sintonía y veo que algunos han pedido peticiones. Vamos a orar por ellas. Saludamos a nuestra hermana Marta Vega, Oscar Bonilla, a nuestro hermano Norbey Jacome. El Señor le bendiga a usted, a sus familias. Sandra Ceros, a mi querida madre y mi hermana Emperatriz Belinda Burgos. También, bueno, ¿a quién más vemos por acá que ha reportado sintonía? A José Arenas, que ha pedido oración. Vamos a orar para que el Señor se glorifique en él. El Señor obre de una manera especial. Vamos a orar, hermano. Dígale al Espíritu Santo que usted quiere que Él lo use. No mire sus errores ni sus bajezas, porque ya hemos terminado de estudiar el libro de los Hechos. En ellos vemos errores, falencias, pero siempre dependieron del Señor y el Señor los usó grandemente. Si nosotros tenemos dos opciones, o nos miramos a nosotros con la retrospectiva del fracaso, de mi debilidad, de que no sirvo, o miramos al omnipotente, al que todo lo puede, al que no hace acepción de personas y al que nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, y podemos ser usados grandemente y podemos ser de bendición para otras. Usted y yo dependemos. Si seguimos en el montón, ahí, cuando va Vicente, donde lo lleva la gente, o queremos marcar la diferencia en el nombre del Señor y con el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero agradecerte, Dios amado, por tantas y tantas misericordias. Señor, quiero pedirte en este momento por todos y cada uno de mis hermanos que han participado de este servicio. Señor, glorifica tu nombre, Padre. Glorifica tu nombre, Dios de los cielos y de la tierra. Señor, permítenos crecer en el conocimiento tuyo. Permítenos recibir esa iluminación tuya, esa revelación de tu palabra, Padre. Permítenos la unción de tu Espíritu Santo, el poder para hacer milagros, para orar sanidades, para predicar este glorioso evangelio. Señor, danos la santidad y la limpieza en el corazón. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, a estar dispuestos para toda buena obra, Señor. Ayúdanos. Permítenos terminar como el apóstol Pablo, que hasta el final de sus días, a pesar de que su cuerpo mortal seguía desgastándose y pronto pasaría por el martirio, no obstante su hombre interior se renovaba de día en día y por eso, a pesar de todas las inclemencias y limitaciones, siempre quiso predicar el evangelio, siempre quiso, aún hasta el último momento, predicar este glorioso evangelio, depender de ti, de ver tu gloria, Padre. Úngenos, Señor, úngenos, Señor. Oh, a lo largo de la historia tú has escrito, Señor, con el dedo tuyo, con el espíritu tuyo, mi Señor, grandes páginas doradas de tu gloria, Señor. Permítenos en este tiempo tan convulsivo, tan peligroso, Señor, tan apóstata, permítenos una palabra de poder, permítenos una palabra de unción, una palabra que conmueva los corazones, que rompa las cadenas en la juventud, en la niñez, que el delincuente sea libre, que el vicioso sea libre, que toda persona que esté confundida en su identidad sea libre. Oh Señor, que las personas al margen de la ley abandonen las armas, abandonen las falsas ideologías y sean libres y sean de bendición, Padre eterno. Oh, que aún en las esferas de la alta política, Señor, y de todas esas cosas encumbradas, Señor, sean libres de la avaricia, de la maldad, del egoísmo, del engaño, de la injusticia, Padre, por favor. Solamente tu palabra, solamente una manifestación gloriosa de tu presencia y una difusión poderosa de tu evangelio es lo que realmente puede transformar una nación, es lo que puede sacar una nación del debacle, Señor, de la miseria, de la ruina, del hampa, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Dios mío, Señor,
Glorifícate, permítenos, Señor, usar estos medios, Señor, bajo el poder tuyo, que muchas almas sean conmovidas, sean alcanzadas para la gloria de tu nombre. Padre eterno, te ruego por todos aquellos hermanos que han participado, que tienen una petición ahí. Mira la petición de nuestro hermano José Arenas, Dios mío, glorifícate en esa situación que tiene mañana, ese examen, que sea, Señor amado, oh Dios mío, donde se muestre tu victoria, tu gloria, Señor. Mira mis hermanos que tienen necesidades, Señor, glorifícate en el nombre de Jesucristo. Trae sanidad y vida eterna sobre nuestra vida, unción, poder de lo alto, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, bendice nuestra ciudad de Cúcuta, bendice nuestra patria Colombia, bendícenos, Señor, bendícenos, porque si tú nos bendices, nadie nos podrá maldecir, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Adorado sea el nombre de Cristo para siempre. Bien, mis amados hermanos, muy agradecido con el Señor por permitirnos estos minutos estar aquí. Un abrazo para todos en el nombre del Señor, de parte de mi esposa y de mis hijos. Y a la iglesia local recordemos que mañana hay culto por grupos, culto de predicación por grupos. Los líderes están encargados de organizar esto. Y el próximo jueves tenemos nuestro culto de oración. Así que mis amados, una feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor les siga bendiciendo a todos en todas sus necesidades, que el Señor obre de una manera especial. Así que mis amados, una feliz noche, que la gracia y el favor de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga.